don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad. Correos intervenidos por la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo revelan que el actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ordenó en 2020 a su entonces consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pagar a la trama corrupta 2 facturas por un total de 11,8 millones de euros. Esta instrucción se dio solo 8 días después de que el asesor de confianza de José Luis Ábalos recibiera en su bandeja de entrada los documentos de pago. Sin embargo, el pasado 2 de enero, Torres aseguró en una entrevista que su gobierno autonómico tardó 5 o 6 meses en pagar esas facturas. Las comunicaciones ahora desveladas contradicen su versión y refuerzan su posible vinculación con la red investigada por el Tribunal Supremo. Además, recordemos que Víctor de Aldama, una figura clave en la organización, declaró ante el juez que Torres le solicitó una comisión ilegal de 50.000 euros. Bueno, en principio no sería contradictorio lo que dijo Torres el otro día con lo que hoy conocemos a través de qué medio, don Eric. Voz Populi, señor Voz Urban. Populi. Es posible que tardarán algunos meses en pagar a la trama y que luego cuando Koldo reclamó, pues a los 8 días rápidamente le habían solucionado el asunto. Las dos cosas no son estrictamente incompatibles, pero lo que sí es incompatible es el mensaje que ha estado intentando transmitir Ángel Víctor Torres de que él no tenía nada que ver con la trama. Por supuesto que tenía mucho que ver con la trama en el sentido de que efectuó concesiones y cuando se le reclamaron actuaciones respondió rápidamente. De hecho, ¿recuerdan ustedes que hemos hablado ya de los correos que Koldo enviaba a Ángel Víctor Torres y cómo el tono de esos correos resulta enormemente sorprendente? El tono de esos correos es, pues bueno, el típico de alguien que tiene poder con alguien que es un subordinado suyo. Lo que pasa es que los papeles están invertidos. En lugar de ser en ese intercambio de correos Ángel Víctor Torres el que parece tener poder, es Koldo el que parece que manda. Es Koldo el que se dirige en un tono combinatorio a un presidente de comunidad autónoma, lo cual, pues ya lo comentamos en su día, lleva a hacerse una pregunta. ¿Por qué Koldo García sentía que tenía poder suficiente sobre un presidente de comunidad autónoma como para mostrarse exigente con él, como para darle órdenes? ¿Y por qué un presidente de comunidad autónoma se mostraba sumiso ante Koldo? Pues la única conclusión posible es porque realmente Koldo mandaba más que Ángel Víctor Torres. ¿Y de dónde le venía ese poder a Koldo? Pues básicamente del uno, que es quien estaba por encima de Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres no tenía como superior a Koldo, ni a Ábalos. Ángel Víctor Torres tenía como superior a Pedro Sánchez, jefe del partido. Por tanto, ¿quién era el que realmente estaba dando instrucciones a Ángel Víctor Torres a través de Koldo? ¿Quién era el que combinaba a Ángel Víctor Torres a través de Koldo? Pues hombre, todo invita a sospechar que quien le combinaba a Ángel Víctor Torres a pagar las facturas no era otro que Pedro Sánchez. 11,8 millones que les soltaron 8 días después de que Koldo dijera: oye, ¿qué pasa con este pago, tío? Torres ha tratado de desvincularse por activa y por pasiva de la trama. Ha dicho más o menos que Aldama ni le conocía, que nunca coincidió con él, lo cual en principio es mentira, porque al menos físicamente estuvo en una ocasión junto con él en el cumpleaños de Ábalos, ¿no? Salvo que lo que se haya publicado sea mentira, aunque específicamente eso no lo ha descartado, no lo ha desmentido Ángel Víctor Torres. Hemos sabido después de que Torres pues dijera que él no tenía nada que ver con la trama, que más o menos pues eran unos proveedores más, pues hemos sabido
de esas conversaciones con Koldo y de cómo Ángel Víctor Torres se apresuró a mover el trasero para pagar lo que se le debía a la trama. A Koldo solo le faltó escribir en los mensajes: nos debes 11,8 millones de euros, último aviso. Y ya hubiera quedado perfectamente claro de qué iba todo el percal. Nos queda por saber quién dice la verdad en un tema que no es lo más importante desde el punto de vista de la cuantía, pero sí enormemente simbólico. ¿Hubo o no hubo piso con señoritas alquilado a través de Airbnb en la calle Atocha 25? ¿Hubo o no hubo piso con señoritas alquilado por Aldama y al que acudieron Ábalos, Koldo y Ángel Víctor Torres? A ver, el gasto del piso de señoritas comparado con 11,8 millones de euros en un contrato de mascarillas, pues es el chocolate del loro. Pero Aldama dice que sí, que él alquiló ese piso a través de Airbnb y que ahí iban para encuentros de diversa naturaleza Koldo, Ábalos y Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres lo niega, pero teniendo en cuenta la escasa verosimilitud de los desmentidos de Ángel Víctor Torres y que todo lo que va diciendo Aldama se va corroborando documentalmente, pues hombre, de momento, entre la palabra de Ángel Víctor Torres y la de Aldama, me quedo con la de Aldama. Vamos a ver si existe también corroboración documental de eso, porque me resulta difícil de concebir que Aldama pusiera un piso y ese piso no tuviera cámaras. Más que nada porque Aldama lo grababa todo. Bueno, la gente está a la que... no, perdón, un momento. Una última cosa que nos queda por comprobar. Aldama dice que pagó a Torres una comisión de 50.000 pavos. Torres lo niega. ¿Podremos confirmar o desmentir esa información en algún momento? Pues yo me imagino que sí, pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, y mientras tanto decía que todo el mundo está a la que salta, y en cuanto se produce algo, lo que sea, pues siempre hay alguien que lo mira y dice: aquí hay una oportunidad. ¿Y quién ha encontrado una oportunidad en el caso del hermano de Sánchez? Pues los abogados que se dedican a la cosa fiscal, que están utilizando el informe que Hacienda presentó sobre Sánchez para tratar de beneficiar a sus clientes que están afectados por temas relativos a eso de poner la residencia fiscal en otro país. Escuchen. Abogados fiscalistas están utilizando el informe de la agencia tributaria sobre el hermano de Pedro Sánchez en litigios y procedimientos relacionados con la residencia fiscal. Este controvertido documento representa una oportunidad clave para quienes se enfrentan al escrutinio implacable del fisco. En él se avala la residencia fiscal en Portugal basándose únicamente en facturas de un hotel, sin considerar el centro de intereses económicos y personales en España. Gracias a este informe, los especialistas en defensa del contribuyente han encontrado un precedente inédito de la agencia tributaria que respalda criterios que en otros casos han sido sistemáticamente rechazados. Según información publicada por Voz Populi, algunos expertos en la materia afirman que todos los que tengan problemas de residencia fiscal deberían adjuntarlo y señalan que desde hace un tiempo el informe se menciona recurrentemente en consultas sobre residencia fiscal. Básicamente lo de la residencia fiscal consiste en que hay gente que, dedicándose a una serie de actividades económicas en España, sin embargo dicen que tienen residencia fiscal en otro país, pues para pagar menos impuestos, para eludir determinados gravámenes que Hacienda les pide, etcétera, etcétera, etcétera. Hacienda no es idiota. Y cuando alguien dice: no, yo resido en Andorra, o yo resido en Portugal, o yo resido en, yo qué sé, las Islas Caimán o Marruecos, pues Hacienda lo que hace es verificar la información. Hacienda lo que hace es pedir toda una serie de aclaraciones, documentos, datos, para verificar que efectivamente esa persona reside principalmente en otro país y por tanto pues puede declarar como si fuera un extranjero de ese país.
¿Y qué datos pide? Pues hombre, que tú acredites la estancia en ese país, que tú acredites con tus viajes que has residido en el país más de tantos días a lo largo de un año, etcétera. Por ejemplo, pues si alguien reside en España 360 de los 365 días del año, pero dice que se ha comprado una casa en las Islas Barbados para tratar de decir que tiene la residencia fiscal allí y solo puede demostrar que ha residido allí 5 días de los 365, pues le dicen, anda machote, de residencia fiscal en las Barbados, nada, tú resides aquí y pagas impuestos como residente aquí. Lo normal, Hacienda trata de verificar dónde reside uno realmente a efectos de aplicarle las normas impositivas correspondientes. Bueno, pues resulta que en el caso del hermano de Sánchez va a Hacienda y ¡pum!, emite un informe donde más o menos vienen a decir que reside fiscalmente en Portugal porque así lo ha manifestado el chavalote y ha aportado un par de facturas de hotel. Claro, con lo cual los abogados fiscalistas dicen, ¿cómo? ¿Que hay un informe oficial de Hacienda diciendo que con esto, con esta basura de documentación, basta para demostrar que resides fiscalmente en Portugal? Pues ya tenemos el cielo abierto. Resulta que a mis clientes les están intentando cuestionar si residen en tal sitio, si residen en tal otro, y les hacen mostrar hasta la marca de calzoncillos y la factura de que lo compraron en no sé qué supermercado de tal, y a Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, no le piden casi nada. Bueno, pues entonces voy a alegar que tengo este informe de Hacienda sobre el hermano de Pedro Sánchez y voy a exigir que se le aplique a mi cliente. Pues me parece estupendo, efectivamente. Ya saben ustedes que el informe fiscal de Hacienda sobre el hermano de Pedro Sánchez, pues no lo quiso firmar nadie. Se le mandó a la jueza del caso, sin firma, sin membrete. Cuando la jueza exigió que se identificaran los autores del informe, entonces ningún inspector de Hacienda, de los que suelen hacer esos informes, quiso firmarlo. Y entonces le endilgaron el marrón a 3 altos cargos de Hacienda en Extremadura, que supongo yo que serán cargos políticos o gente que habrá ascendido por motivo de, bueno, que caía bien a un determinado partido político, y son ellos los que se han hecho responsables de ese informe. Pero cuando declararon ante la jueza, pues vinieron a decir que no, bueno, que ellos nunca hacen esos informes, porque no les corresponde a ellos y que, bueno, tampoco habían comprobado mucho. Pues lo que quieran, pero el caso es que el informe está ahí, el caso es que concede la residencia fiscal en Portugal al hermano del presidente del gobierno, aportando una documentación mínima y sin efectuar ningún tipo de comprobación, y por tanto, pues todos los ciudadanos tendremos derecho a lo mismo. Muy bien, por esos fiscalistas. Aquí se trata de hacer aflorar las contradicciones. Y si no vale para otros ciudadanos, tampoco vale para el presidente, para el hermano del presidente del gobierno. Bueno, les decía antes que íbamos a comentar una noticia que ilustra perfectamente cómo Europa está dedicándose a empobrecernos de manera deliberada. Escuchen esta noticia que viene de Algeciras. La naviera danesa Maersk ha anunciado que dejará de hacer escala en el puerto de Algeciras en su servicio que conecta Oriente Medio e India con Estados Unidos, optando en su lugar por el puerto de Tanger Med. Como parte de esta reestructuración, la ruta añadirá una escala en Mundra, en India, para mejorar la eficiencia del servicio. Además, eliminará su parada en Algeciras en el trayecto hacia el oeste, mientras que en el viaje de regreso hacia Oriente Medio sustituirá la escala en Algeciras por una parada en Tanger Med. Maersk destaca que estos cambios permitirán reducir en un promedio de 5 días los tiempos de tránsito desde India, Pakistán y Oriente Medio hasta la costa este de Estados Unidos. A pesar de atravesar todo el Mediterráneo, la ruta no incluirá escalas en ningún puerto europeo, lo que sugiere que la naviera busca evitar el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. Pues mira qué bonito. Algeciras acaba de perder las escalas de Maersk, la segunda mayor empresa del mundo en transporte de contenedores, etcétera, en favor de Tánger. ¿Qué razón aduce la naviera danesa?
Pues que así evita lo que son los impuestos por emisión de CO2 y restricciones de emisión de CO2 de los buques, porque claro, en Tánger no se aplica la normativa que sí se aplica en los puertos europeos, como puede ser el de Algeciras. Llevo mucho tiempo diciéndolo. Todo esto de la mamarrachada climática es, en primer lugar, una falsedad. Y en segundo lugar, una falsedad con un objetivo ideológico muy concreto, que es arruinar a Occidente en beneficio de dictaduras externas a Occidente. Conseguir que los occidentales interioricemos que es que somos culpables por consumir y de esa manera aceptemos políticas que nos están empobreciendo cada vez más. Resultado, Europa se empobrece, Estados Unidos no, porque Estados Unidos se ha librado del asunto y va a tener un presidente que por supuesto va a acabar con muchas de las normativas que evitan el desarrollo económico. De hecho, ni siquiera durante el gobierno de Joe Biden se ha apretado demasiado el acelerador en las políticas climáticas para no dañar la economía americana. Pero aquí en Europa tenemos una Unión Europea encabezada por esa señora llamada von der Leyen, que se dedica sistemáticamente desde hace años a empobrecer a los europeos. Y el ejemplo perfecto es este de Maersk. Resulta que se aprueba una normativa que hace que una naviera, pues para evitar el coste que supone todo esto del mercado de derechos de emisión, pues a partir de ahora no haga escala en Europa y la haga en Marruecos. ¿Con esa normativa hemos ahorrado algún gramo de CO2 a la atmósfera? No, los buques van a seguir haciendo los mismos trayectos, porque es que es imprescindible, porque es que el comercio es así y hay que transportar mercancías de un sitio a otro del mundo. Los buques van a seguir haciendo lo mismo, emitiendo el mismo CO2, pero la diferencia es que ya no harán escala en Algeciras, sino en Tánger, llevándose por tanto negocio a Marruecos. Entonces, háganse la pregunta, ¿ese tipo de normativas ayudan a reducir el CO2? Respuesta: no. A lo que ayudan es a empobrecer a Europa en beneficio de Marruecos. De Marruecos en este caso, en otros casos en beneficio de otros productores. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de esas normativas? ¿Evitar las emisiones de CO2? Pues evidentemente no. El objetivo de esas normativas es quitarle negocio a Europa en beneficio de terceros países. Es decir, empobrecer a Europa. Y quien no lo quiera ver, ¿por qué quiere que les diga? Que siga gozando de la senda del decrecimiento y del empobrecimiento. Yo personalmente pues haré lo que pueda para tratar de desenmascarar a estos fantoches de la religión ecologista y para tratar de que dejemos la senda del empobrecimiento. Más que nada porque prefiero vivir mejor que vivir peor, y porque me parece absolutamente indignante que en pleno siglo XXI, pues en lugar de tratar de ser cada vez más ricos, estemos intentando denodadamente en Europa ser cada vez más pobres. Y lo peor es que lo estamos consiguiendo. Bueno, en el Reino Unido se ha arrestado por presunta pedofilia a un exministro laborista. Escuchen. El exministro de Defensa del Reino Unido y miembro del Partido Laborista, Ivor Carpin, ha sido arrestado en Brighton bajo sospecha de mantener comunicaciones sexuales en línea con menores. La detención fue resultado de una operación encubierta llevada a cabo por un grupo de ciudadanos autodenominado cazadores de pedófilos. Los responsables de la operación grabaron y transmitieron en vivo el arresto a través de Facebook en un vídeo de aproximadamente 30 minutos en el que se observa al exministro de 66 años esposado. Kaplan ha negado todas las acusaciones, aunque su arresto se produce pocos meses después de su suspensión del Partido Laborista debido a acusaciones graves no especificadas. El caso ha cobrado aún más relevancia porque días antes de su detención, Kaplan habría criticado públicamente a Elon Musk por sus declaraciones sobre el líder laborista Keir Starmer y su gestión de los históricos escándalos de abuso infantil en el Reino Unido. Tras conocerse la noticia del arresto, Musk reaccionó en su cuenta de X en un escueto mensaje en el que ponía "qué pervertido". Bueno, ya saben ustedes que una forma de cazar pedófilos es la que han puesto en marcha grupos de ciudadanos
que lo que hacen es, en distintos países, hacerse pasar a través de las redes por menores y pillarles infraganti a los pedófilos, es decir, establecen contacto están en las redes, y entonces un pedófilo establece contacto con ellos se están haciendo pasar por menores. Entonces, en el momento en que el pedófilo trata de pasar a mayores y ya conocerse físicamente y tal, y teniendo claro que son, habiendo dejado claro que son supuestamente menores, pues lo que hacen es organizar un encuentro y pillar al pedófilo con las manos en la masa, avisar a la policía. Bueno, pues esto han hecho en el Reino Unido con un exministro de Defensa laborista, que fue ministro de Defensa con Tony Blair hace tiempo y que continuaba siendo una figura del Partido Laborista. Hace unos meses el Partido Laborista le suspendió por razones no especificadas. Pues viendo sus redes sociales, pues hombre, es que parece que el tío iba con una pancarta de quiero marcha. No sé si es que habían llegado datos al Partido Laborista sobre sus actividades quizá no legales, pero el caso es que le suspendieron sin dar explicaciones de por qué le suspendían, y ahora una red de cazadores de pedófilos pues le ha pillado. Le pilló infraganti citándose con un supuesto menor, la policía estaba avisada, la policía se presentó, la policía le detuvo y se ha publicado el vídeo de la detención de este exministro laborista. Ya saben ustedes que